Continuando con la tabulación de las distribuciones de frecuencias, nosotros estamos trabajando en este momento con datos cuantitativos, o sea, datos de variables cuantitativas. La tabulación de esos datos se puede hacer de dos maneras: usando los valores de la variable o usando lo que se denomina intervalos de clase, que es cuando se agrupan esos datos en intervalos. Cuando tenemos escaso número de observaciones que pueden ser colocadas en una simple tabla, usamos los valores de la variable. Pero cuando tenemos gran número de observaciones, entonces la tabla se hace kilométrica porque es imposible poner un valor de la variable tras otro, o sea, una fila por registro. Usamos lo que se llama intervalos de clase. Esta es una tabla clara en donde estamos usando el valor de la variable. Tenemos n número de observaciones, 30, y es posible entonces poner el valor de la variable completando el n número de observaciones y hacer una tabla que puede leerse y es inteligible, donde tenemos entonces la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Aquí tenemos otro ejemplo de una tabulación usando los valores de la variable. En este caso, la distribución del número de hijos de un grupo de estudiantes de la escuela de educación, una universidad, está el tiempo y dónde, en donde lo que se está tabulando es el número de hijos por estudiante. Entonces, como ustedes ven, la n son 38, entonces permite tabular usando los valores de la variable. Fíjense que 0 hijos tienen 25 estudiantes, 1 hijo 8 estudiantes, 2 hijos 5 estudiantes. Este es un claro ejemplo, como el anterior, de usar los valores de la variable porque la n es muy pequeña y permite hacer todo en una sola tabla. Pero cuando estamos trabajando con un gran número de observaciones, en este caso, por ejemplo, 840 observaciones, casos de SIDA según tiempo transcurrido, el tiempo en años, en 840 pacientes, fíjense que si usáramos los valores de la variable sería imposible porque tendríamos que hacer 840 filas. No se puede leer esa tabla. Por lo tanto, lo que se hace en este caso es agrupar la variable, en este caso de tiempo, en intervalos de clase. Entonces agrupamos el año, por ejemplo, los años, en cuántos tuvieron un año menos, cuántos tuvieron de 2 a 5 años de observación o tiempo transcurrido desde la fecha de diagnóstico, 6 a 10 años, etcétera, hasta completar los 840 registros. Entonces así tenemos entonces que 462 sujetos tuvieron un tiempo transcurrido desde la fecha de diagnóstico de un año menos, 142 a 5 años, así sucesivamente. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Este es un caso de agrupación de intervalos de clase de una variable cuantitativa de forma asimétrica, porque los tamaños de los intervalos de clase son claramente diferentes. Pero acá tenemos un ejemplo de la agrupación en intervalos de clase que son iguales. Por ejemplo, edad en años cumplidos de un grupo de estudiantes de una escuela de educación, dónde, cuándo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos? 68 observaciones, 68 estudiantes a los cuales les preguntamos por la edad. Entonces, si quisiéramos usar el valor de la variable, sería imposible porque tendríamos que tener 68 filas. Entonces, agrupamos la variable cuantitativa edad en intervalos de clase que son iguales, donde la primera observación, el valor menor, o sea, un estudiante tiene 16 años y el estudiante más grande tiene 33 años. Y así agrupamos los intervalos de clase, donde tenemos entonces la frecuencia absoluta, 15 estudiantes entre 16 y 18 años, 20 estudiantes entre 19 y 21 años, y así sucesivamente. Este es el caso concreto donde tenemos que utilizar intervalos de clase. Aquí tenemos otro ejemplo de tabular datos cuantitativos en intervalos de clase porque el número de observaciones es muy importante, 70. Volvemos al ejemplo anterior. Si usáramos el valor de la variable tendríamos que hacer 70 filas, imposible. Entonces, lo que hacemos en este caso, le hemos medido a esta muestra de 70 mujeres el valor de la hemoglobina en gramos por 100 mililitros. Entonces, lo que hacemos es crear intervalos de clase de la misma magnitud, del mismo tamaño, donde empezamos con el mínimo valor medido en la hemoglobina en las mujeres, que es 8 gramos por 100 mililitros, y el máximo valor que se midió en esta muestra, 15,9 gramos por 100 mililitros, y así agrupamos en intervalos iguales. Entonces tenemos una mujer que tiene un valor de hemoglobina entre 8 y 8,9, 3 mujeres entre 9 y 9,9, y así sucesivamente. Y
además agregamos el porcentaje o frecuencia relativa, con lo cual entonces tenemos que el intervalo de clase con mayor peso relativo es el de 11 a 11,9 gramos por 100 mililitros. Recuerden entonces, tomando el ejemplo anterior, que nosotros cuando tabulamos los datos ponemos una frecuencia absoluta, una frecuencia relativa a porcentaje y la frecuencia relativa acumulada. Y en este caso entonces 1.4 más 4.3 serían 5,7, 5,7 más 20, 25,7, 25,7 más 27,1, 52,8. Y ustedes saben que la mediana es el percentilo o el valor 50. La mediana, como van a ver, es el valor que divide a la distribución de frecuencias en dos partes iguales. Entonces vamos a tener el 50% está dentro de este valor. O sea que ese 50% estaría en algún lugar entre 11 gramos por 100 mililitros y 11,9 gramos por 100 mililitros. Aquí tenemos otro ejemplo de una tabulación de una variable cuantitativa que son los años, que tuvimos que agrupar en intervalo de clase porque fíjense la cantidad de observaciones que tenemos. En este caso es una tabla que es bivariada. Tiene dos variables, tiene la edad en años agrupada y el sexo. Fíjense cómo se complejizan las tablas a medida que le vamos agregando variables. Llega un punto en que ya la tabla no se puede leer. Aquí tenemos ya un ejemplo de tabla, pero con variables cualitativas, no cuantitativas. Entonces, lo que estamos poniendo en la columna madre son las categorías de la variable que nos interesa, que hemos elegido, que es método de parto, que la clasificamos y la operacionalizamos como normal, forceps y cesárea. Y el número de nacimientos que tuvieron parto normal, que fueron por forceps y por ejemplo por cesárea, y el porcentaje de frecuencia relativa. ¿Se animan a hacer la frecuencia relativa acumulada? Siguiendo con las tablas para variables cualitativas, acá tenemos un ejemplo en portugués para ir aprendiendo otros idiomas. La distribución de la frecuencia de lesiones traumáticas según localización. Entonces, la localización es una variable cualitativa nominal, en donde hemos establecido la variable cabeza y cuello, tronco, miembros superiores e inferiores. Y aquí entonces, ¿qué cantidad de casos corresponden a cada variable cualitativa? Otro ejemplo de variable cualitativa tabulada, con la frecuencia absoluta y relativa, en este caso sexo, donde hemos elegido las dos categorías de la variable cualitativa nominal. Otro ejemplo de tabla bivariada, con datos cualitativos, pero fíjese qué interesante, acá hemos tomado el número de personas de 10 años o más económicamente activas según sexo y en 6 unidades. O sea que esta es una tabla bivariada en donde estamos poniendo en la columna madre las regiones y en las columnas los sexos masculino y femenino y la cantidad de gente que está activa económicamente según sexo y en cada región. En este caso, entonces, no es necesario poner el total. Y fíjense cómo se complejiza y hasta llega un momento que es difícil hacer una lectura. Acá tenemos un ejemplo de una tabla con 3 variables cualitativas en donde estamos utilizando los grupos de edad, o sea, la edad en intervalo de clase, el sexo y la región geográfica. En este caso, entonces, no es posible poner un n al final, o sea, el total, como en la tabla anterior. Pero observen ustedes y tengan claro lo que pasa cuando
se ponen más y más variables en una tabla. Por lo tanto, es imposible colocar todas las variables en una tabla y se debe discriminar y pensar cómo presentar la información de una manera que pueda ser leída de una manera sencilla y que se autoexplique. Aquí tenemos ya otro ejemplo de tabla con variables cualitativas, pero ya se refiere a una especial tabla que sería la serie temporal, porque aquí lo que estamos poniendo es la incidencia de accidentes típicos, accidentes en el trabajo, in itinere, en latín sería accidentes durante el trabajo, en el sentido cuando se va a trabajar, cuando se vuelve al trabajo, y enfermedades relacionadas con el trabajo. Doencia sería enfermedades, accidente típico y accidente de trabajo o in itinere. Y la tasa de incidencia para cada uno de estos eventos por año.